El día de hoy les voy a estar compartiendo un poco sobre la historia del Smash Melee. Específicamente voy a estar hablando sobre las runs o corridas, quizás si lo quieres traducir al español. Pero antes de siquiera empezar a hablar sobre el tema del video, quiero decir que al momento de hacer el video, lo primero que quise hacer fue como encontrar una manera objetiva, encontrar un criterio para organizar las runs de la mejor a la peor, es decir, rankearlas. Sin embargo, lo encontré bastante difícil porque pues es un tema bastante subjetivo, por lo que terminé por dividir pues todo este tema en tres partes. Primero voy a hacer un video sobre las runs que fueran hechas por los que no son miembros del top 6 del Melee. Después voy a hacer las que fueron hechas por el top 6 del Melee, que son básicamente pues PPMD, Armada, Mewtwo King, Hungrybox, Mango y Leffen. Y pues la última parte de estos videos va a ser sobre las dos runs que son las más históricas y que me parecen que por mucho son las más grandes que jamás se pudieron haber hecho. Entonces, sí, esas dos últimas son básicamente runs que cambiaron la historia del Melee. Y pues ya adentrándose en el tema, hablemos un poco sobre lo que son las runs o corridas. De hecho, voy a estar utilizando el término runs porque no creo que nadie las llame corridas. Aparte me parece mucho más cómodo decir runs. Y pues sí, dentro de la comunidad de Smash, Fighting Games e eSports en general, probablemente has escuchado el término runs, que pues son básicamente la inesperada travesía de un jugador durante un torneo. Probablemente has escuchado a alguien decir, oh, este jugador tuvo un gran torneo. O en inglés, oh, this player is having an amazing run. Y a lo que se refieren estas personas es que X jugador tuvo un muy buen torneo en el que venció a jugadores que se supone lo vencerían a él. Es importante entender que esto no es lo mismo a un upset, que es pues algo parecido en el sentido de que un jugador le gana a alguien que no se supone lo hiciera, pero en este caso es solo un set. En cambio, una run es todo el torneo, son múltiples sets en un mismo torneo. Así que sí, un ejemplo de esto es Mewtwo King en el UGC, que fue del 2 al 4 de diciembre del 2016, en el que en un mismo torneo logró tomar sets de 4 dioses para poder llegar a las finales. Aunque incluso se perdió, fue muy impresionante porque de hecho Mewtwo King jamás había hecho esto en ningún torneo. Lo máximo que había podido lograr es tomar sets de 2 dioses, y el hecho de que hiciera todo esto en un mismo torneo es lo que lo hace increíble. Y un ejemplo de un upset es Non en ese mismo torneo en el que logró ganarle un set a Mewtwo King. Sin embargo, puedes ver que ahí recae la diferencia. Mientras que Non solo tuvo un set impresionante, Mewtwo King tuvo todo el torneo básicamente. Otro aspecto que quisiera aclarar y que es bastante importante es que al analizar estas runs no es necesario que X jugador gane el torneo para que se le considere una buena run. Obviamente el hecho de que lo llegue a hacer es un plus, es como la cereza arriba del pastel, pero incluso si no llega a ganar el torneo, eso no significa que la run no haya sido fenomenal. Dentro de esa misma analogía, que un pastel no tenga la cereza arriba no significa que el pastel no sea bueno. También antes de empezar quisiera decir que existen runs que no pude incluir porque son muy viejas o simplemente no pude encontrar la información para respaldarlas y no me sentí cómodo hablando de ellas. Así que es por esa razón que quizá muchas de estas runs suelen ser medio nuevas, porque pues sí, simplemente tengo mucha más información para trabajar en ellas. Y entonces, ¿qué hace a una run impresionante? Porque obviamente hay runs más grandes que otras y en este video hablaremos de las más grandes. Pero ¿qué las hace destacar? Al hablar sobre este tema es muy importante saber el contexto histórico del momento en el que hayan ocurrido, qué tan bueno se les consideraba, a quienes vencieron, cómo los vencieron e incluso los personajes que usaban, los matchups que tuvieron que jugar. Y aparte de todo eso, también tienes que añadir lo que significaron o representaron para su tiempo, así como las historias personales que llevaban cada uno de estos jugadores. Así que sí, por todo esto que acabo de mencionar,
rankear o incluso clasificar solamente una run puede ser bastante difícil, ya que existen muchos factores a considerar y pues existe naturalmente mucha subjetividad en el tema. Pero bueno, con todo esto en mente, empecemos con lo que son las menciones honorables. Estas son runs que me parece merecen mucho respeto, sin embargo no me parece que estuvieran al nivel de las demás, por lo cual pues hablaré brevemente de ellas. Obviamente todo esto es debatible y pues a fin de cuentas es mi opinión. Empecemos. Shilling Dude o Kashan Khan con su 9º lugar en el Evo 2014. En este caso uno no se debe confundir con un simple 9º lugar, y más vale aclarar esto porque vendrá a juego en futuras partes del video. Y es que un 9º lugar en el Evo, que fue el torneo más grande de su tiempo, es casi como ganar un regional o un nacional en Estados Unidos, en el que no asistan los dioses. Para obtener este lugar, Shilling Dude tuvo que vencer a jugadores como Westballs, Coldball y Bladewise, que son jugadores que uno rankea usualmente por encima de Shilling Dude. De manera que es bastante increíble que lo haya podido hacer, sobre todo considerando que previo a este torneo los resultados de Shilling Dude no habían sido bastante buenos. Así que Shilling Dude con su 9º lugar en el Evo 2014 merece bastante respeto. AMSA, el Yoshi rojo de Japón, con su 25º lugar en el Evo 2013. Esta run es una de mis favoritas, ya que pues AMSA me parece que es un jugador genial y uno de mis preferidos. Pero pues, ¿qué es lo que hace impresionante a esta run? Pues para empezar, nadie conocía a AMSA en este punto, porque fue de hecho el segundo torneo de toda su vida y el primer torneo fuera de Japón, porque pues viene de Japón, que viene a añadir a lo increíble que fue su run. Y ya dentro del torneo le ganó a jugadores que dentro de su área eran considerados bastante fuertes, para perder contra Mewtwo King en Winners, logrando quitarle un juego, que es una tarea muy difícil, y perder contra Tashi's Whis en el Losers Bracket. Y aparte de todo esto, lo hizo con Yoshi, un personaje ya olvidado en el metagame y que nadie pensó que podría lograr algo. Definitivamente una de mis favoritas y una muy buena run en general. Cyrox con su 3er lugar en el Rewire 2016. En mi opinión, este fue el torneo que sacó a Cyrox a la luz. El Foxnet Play Warrior de Colorado, que no es una región bastante popular, quien en este torneo logró varias de sus victorias más notables, ganándole a Forward y Mets, jugadores top de Arizona, a Gatsu, uno de los mejores jugadores de Florida, y estuvo muy cerca de ganarle a Axe, llevándolo a un 5º juego para terminar en 3er lugar. Sí, definitivamente algo muy impresionante, sobre todo porque Cyrox es un jugador bastante joven. De hecho me parece que en ese fue en noviembre me parece, y en ese momento tenía 17 años, lo que pues sí, lo hace bastante increíble. Por cierto, este no fue el primer torneo de Cyrox, de hecho ya había asistido a varios torneos antes de este, sin embargo en este fue en el que ocurrió un gran salto, ¿no? Y de hecho desde entonces ha estado tomando sets de jugadores bastante buenos. Yo creo que de todas las que voy a mencionar, esta es la menos impresionante, y es Shu en el Evo 2016, quien obtuvo 9º lugar. Como ya mencioné antes con AMSA y con Shudat, un 9º lugar en el Evo 2016 no es nada fácil, ya que es un torneo lleno de talento en básicamente todas las rondas. Y una de las razones por las que es fenomenal que Shu haya podido lograr este resultado es porque previo a esto sus resultados habían sido bastante bajos, aparte de que ya no es precisamente un jugador activo ni siquiera dentro de su zona, y para poder lograr este lugar tuvo que ganarle a jugadores como Laudandus, que es de su misma región y que de hecho usualmente suele vencerlo, y a Loki, que es un jugador mucho más activo para este tiempo y rankeado por encima de él. Entonces el hecho de que pudiera obtener 9º lugar en el Evo 2016 es bastante fenomenal. Y ya para concluir y decir la última mención honorable, pues quiero decir que de verdad quería incluir unas de las runs más viejas, pero de verdad no encontré información confiable como para poder hablar de ellas.
Y ya para terminar con las menciones honorables, solo me queda hablar de una más, que es This Kid Boogie, aka Jack Black, en el Olympus 2016, donde terminó ganando el torneo, es decir que tomó el primer lugar. Esta run probablemente es la que más merece amor de todas, porque de hecho nadie suele hablar de ella. Yo creo que por dos razones. Uno, porque este jugador usa los Ice Climbers y existe una gran cantidad de favoritismo en la comunidad, lamentablemente. Y dos, porque fue transmitida en Hitbox en vez de Twitch, porque de hecho el torneo fue concentrado en Project M más que en Melee. Y pues sí, por eso se transmitió en Hitbox y pues no tuvo tantos espectadores. Pero, ¿qué es lo que hizo esta run tan fenomenal? Pues para empezar, si puedes ver los resultados de This Kid Boogie antes de este torneo, puedes ver que le está yendo bastante mal, no tiene ningún buen resultado antes de esto. Y para ganar este torneo tendría que hacerlo por sobre 5 jugadores que están rankeados por encima de él: Professor Pro, Lucky o Loki, The Moon y Drug Fox. Y aparte Mac Hayes. Lo cual hace que This Kid Boogie gane este torneo muy poco probable. Y sin embargo, a pesar de todas las probabilidades, lo hizo. Le ganó a Professor Pro en el bracket, a Loki, a The Moon 2 veces para llevarlo al quinto juego en la gran final y ganar el torneo. Definitivamente pienso que debería recibir más amor por esta clase de run, pero pues, ¿qué se le va a hacer? De igual manera, muy buena run por parte de Jack Black. Y sí, esta fue la primera parte en esta serie de videos sobre las mejores runs en la historia del Melee. En el próximo video, que creo que lo haré la semana después de sacar este video, dependiendo de la recepción que tenga, ya empezaremos con los pesos pesados. Así que, pues sí, si tienes alguna duda, sugerencia, comentario o te gustó el video, puedes hacérmelo saber. Estaré leyendo los comentarios, así que sí.